¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver interpretación de planos. Dentro de la interpretación de planos están los ejes y las cotas. En cuanto a definición de eje, los ejes son una recta respecto a la cual una figura es simétrica. Entonces, si nosotros pasamos acá una recta, que la vamos a hacer suspendida porque así se indican los ejes, o sea, línea, punto, y lo pasamos por toda la mitad, vamos a hacer una simetría porque este lado, esta parte es igual a esta otra parte. Entonces, por eso se llama eje, porque pasa por todo el centro. Los ejes son las líneas punteadas, ¿sí?, que nos están indicando exactamente cuál es la mitad de la viga o la mitad de la columna. Entonces, por ejemplo, aquí estamos indicando, este es un ejemplo a mano alzada. Entonces los ejes nos están indicando la mitad y les vamos a dibujar el nombre del eje. Entonces, en la parte superior le vamos a marcar con letra, hacemos una circunferencia y le marcamos eje A y eje B. En la parte inferior también una circunferencia y le marcamos el mismo eje A acá, el mismo eje B es este mismo, y a los lados entonces hacemos la circunferencia y le marcamos con números. Entonces aquí le marcamos el número 1, es el eje 1 y el eje 2. Cuando termina el plano, también con una circunferencia, el eje 1 y este que es el mismo eje 2. Los ejes siempre deben estar en los planos arquitectónicos y en los planos estructurales para ubicar los elementos que lo conforman y los espacios. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, esta escalera que se ubica en el eje entre D y E y entre 4 y 3. O sea, uno ubica los espacios y todos los elementos, por ejemplo, los baños, en qué eje corresponden, en qué eje están. También sirve para sacar las cantidades de obra, para ubicar las columnas, las zapatas, ubicar todos los objetos que conforman los planos. En este ejemplo podemos observar los ejes. Nos podemos dar cuenta que los que van en este sentido, así, se indican con letra mayúscula. Empezamos desde A, B, C, D, E, de acuerdo a la cantidad de ejes que tengamos. Y los que van así en este sentido, entonces los indicamos 1, 2, 3, 4 y 5. Los ejes son los que nos permiten ubicar tanto en el plano como en obra, ubicar los espacios. Por ejemplo, este espacio del eje C al eje D, del eje 3 al eje 4 o al eje 5 encontramos la escalera. Lo mismo si tenemos una viga especial, por ejemplo esta viga o esta otra viga, la viga 3 la encontramos en el eje 3, la viga 5 la encontramos en el eje 2. Entonces encontramos las vigas para de pronto hacerle cantidades de obra
o en obra que se vaya a fundir, entonces la ubicamos de acuerdo a sus dimensiones, de acuerdo a sus distancias. Y todos los espacios, lo mismo para construir. Cuando tenemos el lote vacío y de pronto vamos a mirar dónde están las columnas para empezarlas a fundir, entonces miramos nuestros ejes, nuestras distancias y los vamos ubicando y así hacemos nuestra obra. En cuanto a las cotas, tenemos que la definición de cotas es un número con que se indica un plano de dimensiones de una figura, o son líneas que nos dan la medida de alguna distancia exacta. Por ejemplo, tenemos una figura así, y tomamos medidas y la podemos tomar con una línea así como está indicado, o también podemos tomar la medida. Hay planos que lo indican con puntos, así de esta forma, o hay otros que lo indican con esa línea y rayitas de esta forma. Hay otros que lo indican es con una flecha donde termina exactamente el punto de la medida. Esas son las formas de indicarlos en los planos. Son líneas continuas, líneas muy finitas que nos indican la distancia entre dos elementos exactamente. Las cotas se dividen en cotas totales. Las cotas totales son aquellas que muestran la distancia total entre un eje y el otro, la distancia total de todas las cotas. Hay otras cotas que son parciales, que nos indican la distancia entre los otros elementos que ya nos está especificando, en este caso, cómo son estos machones, y nos está subdividiendo más las distancias. Hay otras cotas específicas que nos dividen, que están más adelante, más adentro, que nos dividen más los objetos, más las distancias. Entonces ya nos está dando cuánto mide de machón a machón. Y hay otras cotas especiales que nosotros colocamos para indicar ciertos elementos que no aparecen en las cotas generales. Entonces, por ejemplo, esta cota nos está indicando cuánto tiene la escalera, cuánto tiene este espacio central, ¿sí? Pero si nosotros necesitamos una cota especial, una cota que no aparezca en ninguna de estas, la debemos colocar. Pero pues de pronto, por ejemplo, esta cota fue necesaria sacarla porque ninguna otra cota la cubre. Entonces la sacamos, pero en lo posible es mejor tener la mínima cantidad de cotas para no confundir el interpretador de planos. Y esa es la forma como nosotros utilizamos las cotas y cómo se manejan, cómo se interpretan los ejes, que ya los vimos anteriormente.
Hasta aquí el video. Muchas gracias.